Gloria a Dios. Saludo a la iglesia con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias al Señor en esta tarde que nos ha permitido poder una vez más estar en la casa del Señor. Sean todos bienvenidos en este día, aquellos que están por primera vez en su vida. Me gusta también ver de vuelta a Pablo en esta tarde. Dios bendiga su vida, Dios le siga fortaleciendo. Y vamos a seguir orando los unos por los otros, queridos hermanos, porque este camino es largo, aleluya. Si es que Dios nos concede su bendición, vamos a seguir, aleluya, batallando, aleluya, para la gloria del Señor. Queridos hermanos, en esta preciosa tarde quisiera compartir la palabra del Señor y luego estar orándole al Señor. Vamos a leer el Evangelio, el libro de Lucas, capítulo 9, desde el primer versículo en adelante. Gloria a Dios. Amén. La ofrenda ha sido del día de hoy 958 pesos. Dios bendiga de lo alegre. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante. Lo vamos a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si es que lo tenemos, decimos amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. El título dice: Misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Amén a la palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta tarde vamos a orar. Vamos a orar todos juntos, unánime, queridos hermanos. Unánime vamos a clamar en esta tarde para que Dios esté ministrando nuestras vidas, para que en esta tarde sean rotas las cadenas y que el Espíritu Santo empiece a tomar el control de este lugar en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, que usted nos ha regalado, nos ha bendecido, nos ha fortalecido y podido
Aleluya, el pastor no se encuentra esta tarde por motivo de trabajo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Por eso en esta tarde me ha dado la responsabilidad para compartir la palabra del Señor. Queridos hermanos, sabiendo que no soy un predicador, no tengo título, aleluya, pero aleluya, en mi corazón está el de querer hablar de Jesucristo, porque eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón, de hablar de Cristo en estos tiempos, porque es la única esperanza que le queda al hombre. Jesucristo, no hay otra esperanza sino Jesucristo. Por eso, hermanos, meditaba esta semana en esta palabra, queridos hermanos, aleluya, misión de los 12 discípulos, gloria al nombre del Señor. Sabemos, hermanos, que Jesucristo no vino a pasear en la tierra, sino vino en una misión, y una misión importante, una misión difícil, una misión dura, una misión, aleluya, para salvar nuestras vidas, para derrotar al enemigo y dar libertad a todo aquel quien crea en él. Gloria al nombre del Señor. Y vemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, cómo vino al mundo, aleluya. Dios podía haber nacido en una cuna de oro, el Señor podía haber nacido, aleluya, donde estaba el palacio más grande, aleluya, pero no, Dios nació en un lugar humilde, en un lugar, aleluya, donde no había dinero. El Dios nació en aquel lugar, gloria al nombre del Señor. Ni siquiera había una habitación para el Señor, para que cuando llegara el parto para su madre terrenal María, gloria al nombre del Señor, sino nació en un establo, dice la Biblia, junto a los animales. De manera muy humilde el Señor se presentó en este mundo, gloria al nombre del Señor, siendo Él dueño de todas las cosas, gloria al nombre del Señor. Pero Él demostró la humildad, queridos hermanos. Él demostró que no hace falta el dinero para ser salvo, aleluya. Él demostró que necesitaba solamente la humildad y el reconocimiento. Él primeramente se humilló, porque Él, aleluya, se humilló siendo hombre, gloria al nombre del Señor. Él, aleluya, era Dios en los cielos. Él ya estaba antes de la creación de la tierra. Él ya estaba, queridos hermanos, antes de que Dios formase al hombre, a la mujer. Pero aleluya, vemos que Jesucristo aceptó, queridos hermanos, la misión de su Padre, nuestro Creador, para venir a rescatar nuestras vidas del mundo pecador, para rescatar nuestras vidas de las manos de Satanás y sus demonios. Queridos hermanos, meditaba en la misión de los 12 discípulos. Hermanos, sabemos por la palabra, por la Biblia, que leemos la Biblia, que Jesucristo no tuvo solamente 12 discípulos, sino muchos discípulos. Porque cuando era el Pentecostés, aleluya, los discípulos, aleluya, esperaban, dice que era más de 120, aleluya, no se sabe exactamente cuánto, pero había más de 12 discípulos del Señor esperando la promesa. Por eso, hermanos, aleluya, entendemos que Jesucristo tenía muchos discípulos, pero Él en medio de todos sus discípulos había escogido 12 especialmente para darle una misión importantísima, queridos hermanos. Cuando Él, aleluya, terminara aquí, Él dejó 12 para encabezar misión importante de seguir llevando el mensaje de la palabra del Señor al mundo entero, ir adoctrinando a la gente, ir, aleluya, ganando almas para Cristo y ir creando discípulos para el Señor. Gloria al nombre del Señor. Porque discípulos del Señor no solamente fueron los 12, sino también discípulos del Señor son aquellos que aceptan la palabra del Señor y desean servir al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Queridos hermanos, el Señor le ha dado instrucciones a sus discípulos, a los 12 que había escogido una misión especial, de ir apresuradamente a predicar a las almas, aleluya, que el reino de los cielos se ha acercado a la humanidad, que se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, dice el Señor en su palabra. ¿Cómo podemos entender eso? Que Dios mismo se acercó al hombre. El hombre no está cerca de Dios porque el hombre quiso o porque el hombre buscó a Dios, sino Dios se acercó al hombre. Dios se acercó a mi vida y en
la misericordia Amén, del gloria a Señor. Dios. Dios ya estaba hablando a mi vida y a su vida desde el comienzo. Que el mensaje, aleluya, del Señor es el arrepentimiento. Ese es el centro del Evangelio de Jesucristo. Hoy, lamentablemente, el Evangelio se ha torcido y muchos quedaron confundidos, no entienden nada, porque se han mezclado tantas cosas para confundir, queridos hermanos. Pero si uno medita en la palabra del Señor, si uno empieza a leer la Biblia, el Evangelio se ha centrado, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que significa una buena noticia, una nueva noticia de salvación, es el arrepentimiento. Gloria a Dios. El Señor le ha dado instrucciones a sus discípulos para que vaya a predicar sobre el arrepentimiento, porque aleluya, Dios tenía tanto amor por esta humanidad y había mandado en aquellos tiempos a Jesucristo que caminase por la tierra, caminase en medio de los hombres impíos y pecadores. La Biblia dice que Dios miró desde arriba y no había ningún justo. Por eso, hermanos, nosotros no podemos justificar con nuestras propias acciones, con nuestra propia fuerza, no podemos ser salvos. Gloria al nombre del Señor. Alguna persona dice: yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ir a orar, yo no necesito hacer estas cosas porque yo hago lo bueno, yo amo a mis prójimos, yo ayudo, aleluya, pero eso no es suficiente. No digo que es malo, aleluya, ayudar a mi prójimo, pero algunos se quieren justificar de esa manera que ya ha ganado su salvación y no es así. Queridos hermanos, sino nosotros necesitamos de Jesucristo. Amén. Y Jesucristo nos dice que para ser salvos, gloria al nombre del Señor, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo que en estos tiempos, queridos hermanos, le falta a nuestra vida, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestras maldades, queridos hermanos, porque algunos, queridos hermanos, dicen que por venir a la iglesia y por andar, digamos, orando, aleluya, y no faltando el culto, ya es salvo. Pero si no está arrepentido, queridos hermanos, y algo malo ha hecho y no se arrepiente, también, aleluya, no puede heredar el reino de los cielos. Pero esta noche, queridos hermanos, yo no vengo a desanimarte, sino vengo a animarte, que hay esperanza para mi vida y para su vida, pero está en mí y en usted tomar esa decisión. Y el arrepentimiento, queridos hermanos, significa cambio de vida. Hoy muchos dicen: estoy arrepentido, pero sigue lo mismo. No quiere dejar el pecado, no quiere dejar las cosas que no le agradan al Señor. Por eso, queridos hermanos, cuando uno se arrepiente de corazón, busca al Señor, orando al Señor, el Señor mismo nos enseña. A mí muchas cosas el Señor mismo me ha enseñado qué es lo que tengo que dejar, qué es lo que tengo que cambiar, porque en mi corazón había el deseo de acercarme a Dios, aleluya, porque Él se acercó a mí con su misericordia. Por eso, hermano, es tiempo de meditar en nuestras vidas y prepararnos, porque la venida del Señor se acerca. Gloria al nombre del Señor. Como decía el hermano, hoy en estos tiempos hay muchos profetas, aleluya, que presentan a Cristo, pero mal. Y los oyentes ya muchas veces ya no quieren escuchar más. ¡Aleluya! Piensan que todo es mentira. Pero si nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar el verdadero mensaje de Jesucristo. Y en esta noche vamos a meditar en el verdadero mensaje de Cristo. Jesucristo no vino a prometer cosas materiales. Jesucristo, aleluya, vino a prometer cosas del cielo, cosas espirituales. Gloria al nombre del Señor. Por supuesto, aleluya, la Biblia habla que el Señor va a bendecir a su pueblo. El Señor no te va a vivir desnudo, ni no te va a dejar morir de hambre, ni no te va a dejar vivir sin techo. Dios te va a bendecir, Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar, Dios cuida de su pueblo. Pero lo que el Señor quiere es que su pueblo se arrepiente y deja el mal camino y pueda cada día acercarse a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Gloria a Dios. Queridos hermanos, el Señor le ha dado la autoridad y el poder a sus discípulos. Estaba meditando también en estos tiempos, hermanos, que no tenemos que movernos sin la voluntad del Señor.
Queridos hermanos, el que ordena es el Señor. Yo no puedo ordenarle al Señor. Usted no le puede ordenar a nuestro Dios. Pero hoy en estos tiempos, a veces nosotros le queremos exigir o le queremos ordenar las cosas o reclamarle, aleluya, como si nosotros somos más que el Señor. El Señor va a hacer las cosas como Él quiere en mi vida y en su vida. Por eso, hermano, muchas veces uno tiene que pasar momentos difíciles, momentos de prueba, porque es la forma que el Señor va a transformar nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Por eso hay personas ya dentro del Evangelio cristiano que viven en prueba, dificultad, porque es la única manera que Él se mantiene, aleluya, en pie, porque muchas veces cuando llegan las bendiciones, el hombre se quiere alejar, se quiere olvidar de su Dios, pero aleluya, muchas veces cuando vienen las pruebas, uno se enoja y le reclama a Dios, ¿por qué, Señor, si yo hago bien las cosas? Se quiere justificar delante del Señor, pero el Señor sabe cómo hacer las cosas. El Señor quien va a ordenar nuestra vida, nuestros pasos, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, en estos tiempos pasan cosas, aleluya, vergonzosas en la vida hasta del propio creyente. Porque, aleluya, el creyente tiene primero, el que cree en el Señor, el que dice que Jesús es su Señor, que tiene que dejar que el Señor lo guíe, que el Señor lo ministre por medio del Espíritu Santo. El Señor va a ordenar ya sea mi vida personal o aquí adentro de la iglesia. Por eso, hermanos, es importante cada día estar orando al Señor, porque orar al Señor también eso es humillarse, eso es reconocerse, aleluya, porque aleluya, cuando uno dobla sus rodillas se humilla delante de Dios, se reconoce que es un pecador y que necesita de Dios. Cuando uno dobla sus rodillas, aleluya, se siente que está arrepentido de sus pecados, porque la Biblia dice, algunos dicen, yo ya no tengo más pecado, pero la Biblia dice, el que se expresa o entiende que ya no tiene más pecado es un mentiroso. Cada día pecamos, queridos hermanos. Por eso cada día necesitamos humillarnos delante de la presencia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y le dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Estos versículos, hermanos, nos habla de la fe. Amén. La Biblia dice, es imposible agradar a Dios si uno no tiene fe. Dios es el Rey soberano. Dios tiene todo el control de todas las cosas. Por eso quizás muchas veces va a probar nuestras vidas. Quizás nos va a hacer faltar algo en nuestras vidas para probar nuestra fe. Pero Dios no es malo. Si Dios te metió en una prueba, en una dificultad, Él te lo va a sacar. Gloria al nombre del Señor. Pero si Dios no te metió y vos te metiste solo, tenés que arrepentirte. Gloria al nombre del Señor. Por eso también es importante entender. Algunos dicen, yo no sé por qué Dios me envía tanta prueba, tanto desierto, dice, pero anda en pecado, anda en la rebeldía, no quiere acercarse a Dios, no quiere dejar la mundanalidad, no quiere dejar el pecado. Y, queridos hermanos, la paga es la muerte. Muchas veces hay muerte en lo espiritual, muchas veces, queridos hermanos, estamos caminando, pero en lo espiritual estamos secando por dentro. Pero en esta noche el Señor no quiere un pueblo muerto, no quiere un pueblo desanimado, quiere un pueblo vivo, un pueblo que le alabe al Señor. Por eso en esta noche el Señor está hablando a mi vida y a su vida, que nosotros tenemos que arrepentirnos cada día de nuestro pecado, reconocernos delante del Señor y vamos a ser salvos. ¿Y de qué vamos a ser salvos? El hermano Juan leía en el pasaje que habla de un lugar muy feo, un lugar de tormento. Gloria al nombre del Señor. La doctrina de Satanás en este mundo dice así: vive tu vida, haz lo que quieras, total, en poco tiempo, después ya se termina todo. Y muchos lo creen. Gloria al nombre del Señor. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que cuando termina la vida de una persona en esta tierra, empieza la otra vida. Y hay dos lugares en donde el alma va a llegar.
Este cuerpo no va a llegar a ningún lado. Este cuerpo, este carne y estos huesos se van a pudrir. Va a ser de vuelta polvo. Pero lo que está adentro va a viajar. Y va a depender de lo que yo he tomado, de lo que yo he decidido en mi vida, para si viajo en un lugar donde hay paz o donde viajo en un lugar donde hay tormento. Gloria al nombre del Señor. Y la paz está al lado de nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Muchas personas, inclusive que van a la iglesia en otras congregaciones, no creen en estas cosas. No creen que Dios va a mandar las almas al infierno. Gloria al nombre del Señor. Porque como decía el hermano, reciben enseñanzas erróneas, reciben enseñanzas que le confunden. Pero la palabra del Señor no es confusión. Gloria al nombre del Señor. La palabra del Señor está claro. La palabra del Señor nos da el entendimiento y el conocimiento. Jesucristo, aleluya, vino para eso, para hablarnos que hay una condenación y que hay una salvación, que por medio de Él el hombre se puede salvar de esa condenación, porque ya todos estábamos condenados, todo estaba perdido, gloria al nombre del Señor, pero cuando vino Jesucristo trajo la salvación. ¡Aleluya! Pero va a depender de mí y de usted, de qué lado te vas a poner. Si usted te pone del lado del Señor y te humilla y te arrepiente y cambia tu vida y obedece a la palabra del Señor, hay una salvación, hay una esperanza, hay para ti un gozo eterno. Pero si usted y yo nos ponemos al otro lado, si nosotros nos ponemos al lado de Satanás o al lado del mundo, al lado de nuestra carne, va a haber perdición, va a haber, gloria al nombre del Señor, muerte, va a haber dolencia, porque hay un lugar de tormento a donde va a ir nuestra alma. Gloria al nombre del Señor. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y a donde quiera que nos reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Este mismo pasaje nos explica mejor en Marcos, gloria al nombre del Señor. Marcos capítulo 7, Evangelio Marcos capítulo 7, gloria al nombre del Señor. El versículo 10 dice, y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibiere, ni os oyere, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite y muchos enfermos y los sanaban. A muchos enfermos y los sanaban. Acá nos explica mejor todavía, queridos hermanos. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es lo que va a pasar con mi vida y con su vida si es que despreciamos al Señor, si es que no le queremos escuchar su palabra, sus mandamientos? Conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era una ciudad perversa. Dice que primeramente estaban bendecidos y le llegó el ocio. Eran ociosos, dice, Sodoma y Gomorra. Y empezaron a disfrutar de manera del mundo, como mucho en estos tiempos, en la embriaguez, la desnudez, la homosexualidad y cuánta inmundicia, queridos hermanos. Y Dios se había enojado con ellos porque ellos no se querían arrepentir. Por eso le mandó, aleluya, fuego del cielo, dice que consumió a todos. Los castigó duramente y quedó la ciudad polvo. Gloria al nombre del Señor. Y la Biblia dice que si usted y yo, aleluya, saliendo de este lugar y no queriendo dar la gloria a Dios, no queriendo arrepentirnos y siguiendo nuestra vida en el pecado, no
queriendo renunciar, el castigo va a ser peor. Gloria al nombre del Señor. Porque ya no vamos a tener excusa delante de Dios. No le vamos a decir, yo no sé, usted nunca me habló. Porque en esta noche está hablando el Señor a mi vida y a su vida. Que debemos dejar el pecado. Yo no sé su vida, pero el Señor conoce todas las cosas. El Señor es el único Dios que escudriña las mentes y los corazones. En esta hora el Señor está conociendo, está entendiendo tu situación, está viendo tu corazón. En este momento lo que usted está pensando, nuestro Señor Jesucristo en esta hora conoce. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé su vida, yo no sé si usted cómo ha llegado en esta noche, pero el Señor conoce muy bien todas las cosas. Pero lo que usted tiene que saber es que en esta noche Dios te ha traído en este lugar porque te ama, porque te quiere, porque me quiere a mí. Por eso el Señor nos ha traído en este lugar, para hablarnos de su palabra, para alentarnos, para seguir adelante. Dios ya estaba hablando, los hermanos ya estaban compartiendo sobre el arrepentimiento. Dios estaba confirmando su palabra por medio de los agradecimientos, por medio de las alabanzas. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere que usted ore 20 horas por día, aleluya, y si no se arrepiente no te sirve. Si usted está arrepentido y ora, sí te va a servir la oración. Pero aleluya, Dios dice que no escucha esas oraciones cuando hay pecado. Gloria al nombre del Señor. Ahora, si usted se arrepiente, por más que sea pecador, Dios te va a escuchar. Pero hay personas que conocen su pecado y no se quiere arrepentir, no quiere reconocerse, como decía el hermano. A veces Dios le habla a su vida usando a un hermano, usando al pastor, usando, aleluya, a los que predican y salen enojados con el hermano, salen enojados con el pastor. Pero no tiene que ser así, sino la palabra le habla a su vida, se tiene que arrepentir. Y si usted se arrepiente, Dios le va a ayudar, Dios le va a dar la victoria, gloria al nombre del Señor. Porque muchas veces el pecado ata nuestra vida. Estamos atados muchas veces por culpa del pecado. Y muchas veces el Señor tiene que libertarnos por medio de su poder, de su Espíritu Santo. Pero muchas personas no son libres. ¿Por qué? Porque no renuncian. Uno tiene que renunciar. Y para Dios no hay nada imposible. No importa su situación, no importa lo que usted está pidiendo. Si usted renuncia y se arrepiente, Dios le va a dar la victoria, Dios le va a libertar. Porque para eso vino Jesucristo. Jesucristo dijo que vino a buscar a los enfermos, no vino a buscar a los sanos. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo vino a buscar a nosotros que estábamos enfermos. Gloria al nombre del Señor. Enfermos del pecado. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, es tiempo que debemos meditar. Porque mirando a nuestro alrededor, queridos hermanos, las cosas que están pasando, el juicio de Dios puede ser derramado cualquier momento. Gloria al nombre del Señor. El mundo entero, queridos hermanos, parece que se ponen de acuerdo para pecar, no para buscar a Dios. Hermanos, vemos cómo organizaciones a nivel mundial han tomado control hasta de los gobernantes de cada nación. Vemos, hermanos, las leyes del homosexualismo y de la depravación, queridos hermanos, cómo ha ganado territorio. Gloria al nombre del Señor. Pero aleluya, ellos recibirán su castigo un día si no se arrepienten. Pero esas cosas tienen que alentar al creyente, porque Jesucristo nos habla que en los últimos tiempos iba a ser así, la maldad se iba a multiplicar. Y cuando veamos estas cosas, dice la Biblia también que debemos animarnos los unos a los otros, porque la venida del Señor se acerca. Y Dios viene a buscar un pueblo santo, un pueblo lavado, un pueblo arrepentido de sus pecados. Gloria al nombre del Señor. La única esperanza para mi vida y para su vida se llama Jesucristo. Dios te ha traído en este lugar, en esta tarde, para presentarte su salvación. En aquellos tiempos el Señor presentaba la salvación a Israel, pero Israel lo rechazó. Israel, aleluya, no recibió la bendición que vino del cielo, sino Israel, por culpa de su incredulidad, por culpa de la maldad que había en sus corazones, recibió ira de Dios. Gloria al nombre del Señor.
Por eso, hermanos, nosotros no debemos rechazar a Jesús. Muchos en estos tiempos están rechazando a Jesús. Hoy que podemos llegar en este lugar, hoy que estamos en nuestro cabal sentido, hoy que caminamos, hoy que escuchamos, hoy estamos en la casa del Señor y hoy es la salvación para nosotros. Porque muchos, aleluya, tienen que llegar a caer enfermos, van a ir a los hospitales para, aleluya, aceptar al Señor. Y muchos ya no tienen más oportunidad. Gloria al nombre del Señor. Uno tiene que meditar que nuestra vida, aleluya, está en la mano del Señor. No sabemos el día ni la hora cuándo vamos a partir de este suelo de tierra. No le estoy diciendo que hoy se va a morir, sino estoy hablando de la realidad. Amén. El control lo tiene el Señor. Gloria a Por su Dios. misericordia vivimos todos los días y debemos aprovechar, queridos hermanos, debemos aprovechar y entregarle nuestra vida al Señor, de trabajar para el Señor cada día. Primeramente trabajar por nuestra salvación, por nuestra vida, procurar cada día, porque esto es individual, queridos hermanos. El día de mañana yo iré solo, usted se irá solo, solo nos presentaremos delante del Señor. Ahí, queridos hermanos, no va a decir por culpa de él, por culpa de ella, por culpa de fulano, yo no voy a la iglesia, yo no te busqué. No, ahí va a ser individual. Dios nos va a juzgar individualmente, queridos hermanos. Pero Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios misericordia, por eso todavía le da la oportunidad. Dios quiere que se arrepiente. Hasta el más perverso Dios le está hablando en el tiempo que se arrepiente. Dios no hace excepción de personas. Gloria al nombre del Señor. Nosotros, queridos hermanos, debemos llevar el mensaje a aquellos que no conocen al Señor. Llevarle este mensaje, decirle lo que Dios quiere de tu vida es que te arrepientes, que te humille y Dios te va a bendecir, te va a dar vida eterna. No promete Dios que no va a ser millonario aquí en la tierra, pero más que dinero y oro, plata nos ofrece el Señor vida eterna. ¿Cuántas cosas hermosas deben estar allá arriba? Gloria al nombre del Señor. Si usted mira esta tierra como Dios la creó, es hermosa, gloria al nombre del Señor. Qué hermosa es la naturaleza que Dios ha creado. Aunque el hombre en estos tiempos lo va destruyendo, lo va aniquilando, pero más hermoso debe ser el cielo. Y nuestro objetivo tiene que ser llegar a aquel lugar. ¿Y cómo vamos a llegar? Primeramente humillándonos delante del Señor, arrepentirnos de nuestro pecado, renunciar a nuestro pecado, renunciar significa aceptar que estamos mal y ya no queremos hacer. Y si usted no puede dejar ese pecado que lo ata, ese pecado que lo aleja de Dios, clame al Señor y vas a ver que Dios tiene poder. Yo no te hablo porque a mí me contaron, sino sé el poder de Dios. Gloria al nombre del Señor. Porque en estos tiempos, queridos hermanos, se presenta, aleluya, a Jesucristo, que es un Dios pequeño, que su Espíritu Santo no tiene poder. Gloria al nombre del Señor. Hasta inclusive, queridos hermanos, muchas iglesias, aleluya, tenían miedo de la muerte, de la enfermedad, gloria al nombre del Señor. Y el Espíritu Santo, ¿dónde quedó? Gloria al nombre del Señor. El Espíritu Santo tiene poder para sanar a los enfermos. Aquí vemos, hermanos, que los discípulos del Señor, el Señor le ha dado esa autoridad para sujetar a los demonios, para reprenderlos, para echarlos fuera, para sanar a aquellos enfermos. Gloria al nombre del Señor. Usted no sabe, aleluya, que si el Espíritu Santo no estuviese en este lugar, aquí no estuviéramos nadie reunido, porque los demonios están, aleluya, en pie de guerra, como decía el hermano, y solamente por medio de la fuerza del poder del Espíritu Santo nosotros le podemos vencer. Gloria al nombre del Señor. Por eso muchas veces sentimos la pesadez, sentimos los dolores, hasta enfermedades, porque hay una guerra en lo espiritual y necesitamos cada día fortalecernos en el poder del Señor. Como decía el hermano, cómo está nuestra armadura, queridos hermanos, porque esto sigue hasta que Cristo venga o hasta que Dios nos llame individualmente. Por eso, queridos hermanos, lo aliento en esta noche a buscar al Señor, a buscar a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él tiene poder. Y usted y yo
aleluya, tenemos que saber que nuestra única esperanza es Jesucristo. Pero aleluya, hoy los medios de comunicación, todo el mundo entero no te va a hablar de Jesucristo. Te va a presentar a cualquier político como tu esperanza, como tu salvación. Pero ese hombre no te va a dar la salvación. Pero Dios te va a dar la salvación. Dios te va, aleluya, a bendecir. Dios te va a dar la vida eterna. Esa es la bendición que uno tiene que anhelar. Uno tiene que anhelar recibir esa bendición de la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Porque estamos en los últimos tiempos, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Usted, mi hermano, tiene que orar por su hermano que se ha apartado, orar los unos por los otros, orar por su familia. Recuerde que Dios tiene poder, Dios tiene poder. Gloria al nombre del Señor, no se desanime, siga clamándole al Señor. Anime su corazón en esta noche, alegre su corazón, porque hay un Dios que todavía tiene misericordia por mi vida y por su vida. Gloria al nombre del Señor. Por eso el Señor ha enviado a Jesucristo. Por eso el Señor ha derramado su preciosa sangre. Por eso el Señor ha padecido en la cruz del Calvario. Para que usted y yo recibamos esa bendición del cielo, la salvación de nuestra alma. Y recuerde que usted tiene que tener fe en estos tiempos. Espere en el Señor, espere en la dificultad, espere en el Señor. Si usted está haciendo bien las cosas para el Señor y está pasando momentos difíciles, confía en el Señor. Pero si usted está en pecado en esta noche y usted ya está sintiendo, aleluya, la paga del pecado, usted ya tiene problemas, usted ya no puede andar en paz, su corazón ha perdido el gozo, arrepiéntase en esta noche, entregue su corazón al Señor. Dios le va a devolver el gozo en su corazón, porque aleluya, cuando uno cae en pecado pierde el gozo y tiene el gozo en la salvación, se aleja del Señor y no está salvo. Pero cuando uno se arrepiente y se humilla, el Señor devuelve el gozo, el Señor te va a fortalecer, te va a abrir camino para que siga adelante. En esta preciosa noche te invito a que te pongas de pie, gloria al nombre del Señor. Vamos a orar. Aquello que necesita del Señor en esta noche, va hacia el altar. Vamos a orar, la iglesia de pie en esta preciosa noche. Vamos a orar, a interceder, a clamar a nuestro Dios. Porque Dios tiene poder. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Es el Dios, como cantamos en la alabanza, que abrió el mar rojo. Gloria al nombre del Señor. El pueblo pasó en seco. El pueblo ni siquiera ensució los pies, porque Dios lo había guardado a su pueblo. Y ni aunque como los reyes, como los ejércitos de Faraón, el enemigo viene contra ti, esta noche Dios te va a abrir la salida. Aleluya. Bendito Dios del cielo, en esta preciosa tarde, Dios mío, levantamos nuestras manos, levantamos un clamor delante de ti, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Ten misericordia, Señor, de nuestras vidas. Bendiga, Señor, a tu pueblo. Fortalezca, Señor. Esta noche, Dios mío, mira a mis hermanos que han pasado al frente, Señor. Señor, que no
y darnos la sabiduría de Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, vamos a dar por terminado esta reunión y vamos a dar gracias al Señor por este culto precioso que tuvimos. Bendito el nombre de Jesús. Sigamos orando por nuestro pastor también, Amén. que sabemos que estamos en tiempos difíciles, Amén. estar trabajando también se les a veces imposible, solamente hay que orar. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, vamos a dar gracias y vamos a saludarnos con la paz del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en esta tarde, Señor. Sea tu bendiciendo a cada uno de los hermanos, Señor, al regreso de sus hogares, Dios mío. Fortalece, Señor, a aquel que vino débil espiritualmente, que pueda estar fortaleciendo, Padre Santo, dando nueva fuerza cada día, Señor, para poder acercarnos a tu casa de oración. Oh Dios mío, Dios bueno, fortalece la vida de tu siervo, también a nuestra hermana Lorena, también Padre del cielo, Padre, donde se encuentra, Padre Santo. Tú conoces, Señor, cada corazón y cada vida. Te damos gracias por esta reunión, Señor. Nos podemos despedir con la paz del Señor y vamos a dar por terminado, Señor, como tú lo dijiste, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor.